Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a hacer el video sobre la actividad de fundamentos de la teoría moderna de comercio de la materia de economía internacional. Primero vamos a definir algunos conceptos, como son los siguientes: ¿qué es la ventaja absoluta, relativa y el costo de oportunidad? La ventaja absoluta es un concepto desarrollado por Adam Smith. Lo fundamenta en la teoría del valor trabajo y él va a asumir los siguientes supuestos. El único factor de producción va a ser el trabajo y va a ser homogéneo para todo el mundo. El costo de un bien depende únicamente de la cantidad de trabajo requerida para fabricarlo. Y aquí va la definición. La ventaja absoluta sucede cuando un país tiene la capacidad de producir un bien con menos recursos, es decir, menos horas de trabajo. Vamos a ver un ejemplo. Aquí va a haber una economía de dos países y de dos productos. Vamos a ver la producción por hora de trabajo. Estados Unidos en una hora puede producir 5 botellas de vino o 20 yardas de tela. Es uno u otro. Reino Unido puede producir en una hora 15 botellas de vino o 10 yardas de tela. Si nos damos cuenta, primero en el vino, Reino Unido tiene una ventaja absoluta porque produce más cantidad en el mismo tiempo. Y Reino Unido produce 15 mientras Estados Unidos produce 5. Pero en la tela pasa a lo contrario. Estados Unidos produce 20 yardas de tela mientras que Reino Unido produce solamente 10. Estados Unidos aquí tendría una ventaja absoluta. Con esto, Adam Smith también defiende que la especialización en el producto de menor costo para cada nación, es decir, donde hay una ventaja absoluta, aumentaría la producción mundial. Después vamos a ver la ventaja comparativa y el costo de oportunidad porque están relacionados. David Ricardo hace una distinción. Para él, un país tiene ventaja comparativa de un bien si su costo de oportunidad en términos de otro bien es menor. ¿Y qué es el costo de oportunidad o tasa marginal de transformación? Muestra la cantidad de un producto, la cantidad de un producto que una nación debe sacrificar para obtener una unidad adicional de otro producto. Esto se va a visualizar en la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, una nación puede producir A o B, o C, o muchos otros productos, ¿no? Pero se va a enfocar en producir un bien. Por producir este bien, está renunciando a la producción de otros bienes que también podría tener. Es básicamente el concepto de oportunidad. Decido producir vino, pero sacrifico tela. O decido producir tela, pero mi costo de oportunidad va a ser que no produzco vino. Básicamente es lo que quiere decir. Y bueno, para David Ricardo, aunque una nación no tenga ventaja absoluta en ningún producto, aún así puede especializarse en la producción del bien que es relativamente menos ineficiente. ¿Y esto cómo lo vamos a determinar? Bueno, si nos damos cuenta en este ejemplo, ahora Estados Unidos tiene una ventaja absoluta, es decir, produce más en el mismo tiempo, tanto en el vino como en la tela. Produce 40 botellas y 40 yardas, a diferencia de Reino Unido que produce 20 botellas y 10 yardas. Pero ahora vamos a usar una fórmula, que es la tasa marginal de transformación. Simplemente es una división. Aquí vamos a ver lo siguiente. Primero vamos a empezar a comparar la ventaja comparativa en la producción de vino. Y es dividir. Por ejemplo, Estados Unidos tenemos que 40 yardas de tela entre 40 botellas de vino nos da de resultado una unidad, que sería una yarda de tela. Esto quiere decir que Estados Unidos, para producir una unidad de vino adicional, va a sacrificar una yarda de tela. Ese sería su costo de oportunidad. Por el contrario, Reino Unido va a dividir 10 yardas de tela entre 20 botellas, da 0,5 yardas de tela. Tiene un costo comparativo menor porque tiene que sacrificar menos tela para producir vino. Aquí Reino Unido tiene una ventaja comparativa, a diferencia de Estados Unidos, que va a tener una ventaja comparativa pero en la producción de tela. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es lo mismo. 40 botellas entre 40 yardas nos da de resultado una unidad, pero sería de una botella de vino, que es el costo de oportunidad. Esto quiere decir que en la producción de tela, de una yarda de tela adicional, va a tener que sacrificar una botella de vino, pero Reino Unido tiene que dividir 20 entre 10, nos da 2 botellas de vino, por lo que le resulta más caro, tiene un costo de oportunidad mayor. Entonces, aquí Reino Unido tiene una ventaja comparativa en la producción de vino, pero Estados Unidos tiene una ventaja comparativa
en la producción de tela, aunque tenga una ventaja absoluta en los dos bienes. Es básicamente lo que quiere decir. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la diferencia entre la frontera de la producción con costos constantes y con costos crecientes? Vamos a ver el primer caso. La frontera de producción con costos constantes tiene igual nos vamos a guiar con la tasa de transformación, tasa marginal de transformación. En este caso sería con Canadá y Estados Unidos que producen trigo y automóviles. En este caso Estados Unidos o puede producir 60 fanegas de trigo o 120 automóviles, mientras que Canadá puede producir 160 fanegas de trigo o u 80 automóviles. Esta es su producción que puede alcanzar cada uno, pero aquí va a haber una tasa de intercambio. Y esto quiere decir, ellos van a hacer su intercambio como ellos consideren, pero siempre el intercambio o la producción individual va a tener el mismo costo, es decir, va a ser una línea recta. La frontera de posibilidades de producción va a limitar lo que pueden consumir o pueden producir ambas naciones. Y entonces, como esta pendiente no cambia, sin importar el punto en el que estés, se dice que es un costo constante. O sea, pueden estar aquí produciendo 100 y 20, o 60 y 60, o 20 y 100, pero siempre este costo va a permanecer fijo. ¿Sí? Por ejemplo, Estados Unidos siempre sacrifica 0,5 fanegas de trigo por un auto, mientras que Canadá siempre su costo va a ser de 2. Pero ahora, ¿qué pasa? Con los costos crecientes, que es lo que la mayoría de los economistas argumentan que es lo que pasa en una economía real, la frontera es cóncava, es decir, se va abriendo hacia afuera. Eh, Esta tasa marginal de transformación va aumentando a medida que se produce más de un bien, porque para producir más carros vas a necesitar más materia prima, más insumos para producir. Entonces requieres cada vez sacrificar más cantidades de trigo, por ejemplo. Y esto va a conducir a una especialización parcial en el que una economía ya no va a enfocarse solo en un bien, sino va a depender, no sé, un 80% en el que tiene una ventaja absoluta o comparativa y un 20% en el que a lo mejor tiene más ineficiencia, pero va a tener que producir también, porque dado este supuesto, las economías van a converger y en algún punto sus costos van a ser muy similares. Y entonces aquí es la curva. Estados Unidos para producir más automóviles va a requerir sacrificar cantidades más grandes de trigo cada vez. Y aquí en la curva, en la tangente de la pendiente, vemos el incremento. Aquí nada más es un automóvil por una fanega de trigo, mientras que acá producir un automóvil ya te cuesta 4 fanegas de trigo. Esto es básicamente también por la disminución en la tasa marginal de productividad. Sí, bueno, hay menos productividad. Bueno, ¿y qué son las ganancias dinámicas del comercio internacional, los términos de intercambio y las barreras de salida? Esto también es importante porque esto afecta al comercio. Sí, sí lo afecta. Por ejemplo, las ganancias dinámicas del comercio no se refiere solamente a la parte económica, porque además de las ganancias estáticas que ya hemos visto, estas van reincrementando o van incrementando por la reasignación de recursos existentes. También se generan ganancias dinámicas que estimulan el crecimiento económico a largo plazo. ¿Y esto por qué es? Porque, por ejemplo, una economía que empieza a tener más ventas, también va a empezar a tener pues más inversión, más ahorro, más inversión en capital y en maquinaria. Va a tener, por lo tanto, pues más productividad. Más productividad va a llevar a un mayor desarrollo económico. Mayor desarrollo económico puede subir a mayores tasas de crecimiento. Entonces, es un efecto o una bola de nieve. Esta mayor productividad se va a ver también influenciada por la competencia. En cada industria va a obligar a que las empresas estén innovando constantemente y sean más eficientes. Y también hay economías de escala en lo que producir en mayores cantidades ayuda a ir reduciendo los costos de producción. Y también lo que les decía hace ratito, con la especialización se dan más ingresos, más ahorro, más inversión, más activo fijo, esto lleva a más productividad y se alcanza una mayor tasa de crecimiento. Pero esto también puede ser al revés. Si hay menos ingresos, hay menos ahorro, hay menos inversión, hay menos activo fijo y en vez de incrementar, se reduce la tasa de crecimiento.
Y veamos un ejemplo. En el texto se menciona que la industria del hierro en Estados Unidos duplicó su productividad en la década de 1980 debido a la competencia extranjera. O sea, le dio una ganancia dinámica. Aunque tuvieron pérdidas en su momento, el beneficio fue que tuvieron que innovar y ser más eficientes. Luego, los términos de intercambio. Básicamente, los términos de intercambio son la relación de precios a la que un país intercambia sus exportaciones por sus importaciones. Y esto es un indicador clave de compra o del poder adquisitivo que tienen sus exportaciones en el mercado mundial. Y la fórmula es la siguiente. Simplemente se divide el índice de precios de exportaciones entre el índice de precios de importaciones y esto por 100. Y para que un país pueda ver una mejora en los términos de intercambio en un periodo determinado, requiere que los precios de sus exportaciones aumenten en relación con los precios de sus importaciones. Y aquí vamos a tener un ejemplo que viene igual en el libro. Los términos de intercambio de productos entre estas naciones en el año 2006 con base en el año 2000. Con estos son los índices de precios de exportación, con los índices de precios de importación, y aquí vemos los términos de intercambio. Si vemos, aquí realmente el más beneficiado es Australia, porque su índice es el que tiene una tasa más alta. Con esto quiere decir que tiene más capacidad de compra, porque se ha visto beneficiado por la exportación. Eh, a Canadá, China, sí, ya a partir de Suiza hacia abajo, bueno, pues tiene está un poco estable, pero ya acá están en déficit. Japón y Corea del Sur son los que tienen, en términos de intercambio, el peor índice. Y luego están las barreras de salida, que estos son obstáculos que van a impedir o retrasar que las empresas ineficientes cierren su producción en general. Y esto va a ser porque va a frenar el ajuste natural de una economía en el que se va a buscar que una empresa ineficiente, el trabajo, capital y todo, se mueva a una empresa, a una industria más eficiente. Va a bloquear un poco eso. Entonces, en este ejemplo que veníamos viendo de la industria acerera en Estados Unidos, ellas no pudieron cerrar de inmediato sus plantas que ya estaban obsoletas y anticuadas porque estaban estas barreras. Había costos laborales contractuales en los que si cerraban la fábrica, ellos tenían que cumplir, por ejemplo, un alto costo por liquidar a trabajadores, seguros de desempleo, pensiones. También se enfrentaban con costos ambientales, que el cerrar la planta implicaba enormes costos por la contaminación. Por ejemplo, también se veían afectados con el tema de los costos fijos en activos específicos. Por ejemplo, más bien en activos fijos. La maquinaria especializada de esta industria no tiene valor para otros sectores, por lo que el revenderlo es muy bajo. O sea, la maquinaria que ellos tenían servía para producir acero, pero no se podía transportar fácilmente a otro tipo de industrias. La maquinaria no daba para poder producir otros productos. Entonces, están perdiendo. Y aunque ellos tenían pérdidas, preferían seguir trabajando porque cerrar sería más caro. Entonces se vuelve un estancamiento racional en el que las empresas prefieren estar operando con estas pérdidas a enfrentar los costos por cerrar. Y bueno, y la última pregunta era, ¿considera que las ventajas comparativas es un concepto que puede explicar las condiciones de intercambio internacional en la actualidad? Para mí sí, pero hay cambios. Por ejemplo, los países siguen especializándose y comerciando unos con otros. Eso, pues, comercio internacional, en lo que pues, relativamente son más eficientes. Por ejemplo, los países de Latinoamérica, incluso México, se pueden especializar en exportar productos, no sé, fruta, verdura, o México empieza con la manufactura desde hace años, pero por ejemplo hay otros países no sé, por ejemplo India o otro tipo de países que a lo mejor lo que va a ser su fuerte es tecnología. Y es a lo que voy. Hoy en día se agrega el tema de capital y tecnología, que se mueve con más facilidad, a diferencia de cuando Adam Smith y David Ricardo hicieron sus teorías. Es un factor que se añade. Y aquí lo podemos ver con el outsourcing, esto produce cambio en las ventajas comparativas, porque las empresas multinacionales aprovechan el Internet para poder contratar, no sé, puestos administrativos, marketing, ventas, cualquier otro tema o puesto de trabajo que se pueda hacer por una computadora, lo pueden
pueden dar empleo a países de América Latina o India u otro tipo de países en el que tengan una mano de obra más barata, pero esté calificada. Eso les ahorra costos. Eh, por eso yo considero que pues, la teoría aún es vigente, pero hay cambios. Por ejemplo, aparte de esto que les decía de los servicios, eh, por ejemplo, otro servicio que puede dar India son muy buenos con la programación o incluso se pueden especializar en la fabricación de ciertos microcomponentes como chips que se usan para las computadoras, carros, otras cosas. Eso va a reducir costos y ellos se especializan en eso, lo que les permite seguir participando en el mercado mundial. Pero también yo considero algo muy importante, que ya no se hace todo el producto completo necesariamente en un mismo país, sino que también observo una fragmentación de procesos, como en el ejemplo que venía en el texto, que para producir un Boeing 787 se subcontrata trabajo en varios países para producir este avión. Es decir, no se fabrica todo en Washington, sino que la empresa tiene su sede en Estados Unidos, pero la ala la producen en Japón. El timón de dirección lo producen en China, que tiene un precio más barato en su fuerza de trabajo y tienen muchos trabajadores muy bien capacitados. Otro es el estabilizador horizontal, se puede mandar a fabricar en Italia y eso finalmente regresa a Estados Unidos para hacer el ensamblaje final. Y entonces yo por eso considero que hoy en día sí sigue habiendo ventajas comparativas, pero con cambios. Ya no solamente es tierra, capital, y trabajo, sino ya se empiezan a agregar factores como la tecnología, conocimiento, que pues antes no se, bueno, no existía como existe hoy. Bueno, básicamente esa es mi participación y con esto concluyo.